El tipo del coche gris apareció 3 veces esa semana. La primera fue el lunes, a las 8 de la mañana, justo cuando salía con Clara para llevarla al colegio. Estaba aparcado al otro lado de la calle, con el motor encendido, como esperando algo. No lo reconocí, pero tampoco le di importancia. Aquí en Boadilla siempre hay algún padre que espera a alguien, o repartidores que se lían con los GPS. La segunda fue el miércoles. Mismo coche, mismo sitio, pero esta vez con las luces apagadas. Yo volvía del taller, sudado, con la espalda hecha polvo, y lo vi ahí, quieto, mirando hacia nuestra casa. Me fijé mejor, un Seat León gris, bastante nuevo, sin pegatinas, sin golpes. Matrícula de Madrid. Pero no me cuadraba. Cuando pasé con el coche, miré por el retrovisor. El tipo me devolvió la mirada, como si esperara que yo hiciera algo. Fue incómodo. Y raro. La tercera vez fue la que me jodió del todo. Sábado, por la tarde. Clara estaba en casa de mis padres, y Laura había dicho que iba al centro con su amiga Irene a mirar no sé qué tonterías de decoración. Yo tenía la tarde libre y me quedé tirado en el sofá viendo el Atleti. Pero como soy un idiota inquieto, decidí sacar la basura antes de que se hiciera de noche. Y ahí estaba el coche. Otra vez. En el mismo sitio. Pero esta vez sin el tipo dentro. Me acerqué. Lo inspeccioné como quien inspecciona algo que no sabe si debería tocar. Estaba frío, así que llevaba ahí un rato. Y lo más extraño, en el asiento del copiloto había una caja de bombones abierta. No rota. Abierta. Como si alguien hubiera estado comiendo ahí. También había un ticket del Starbucks de Gran Vía con fecha del día anterior. No era solo un coche al azar. Alguien venía a propósito. Volví a casa con la cabeza llena de ruido. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Laura no volvió hasta las 11. Dijo que Irene y ella se habían liado mirando cosas, que luego fueron a tomar algo, que bla bla bla. Se duchó, se puso el pijama, se metió en la cama y me dio un beso en la mejilla como si fuera su puto hermano. Yo no dije nada. Pero a las 2 de la madrugada, me levanté al baño, y cuando pasé por el salón, la vi sentada en el sofá, en la oscuridad, mirando su móvil con una sonrisa que no me dedicaba a mí desde hacía meses. Eso fue el sábado. El domingo en la mañana, el Seat León ya no estaba. Pero al tipo del coche gris, no lo iba a olvidar nunca. Durante los días siguientes no volví a ver el coche gris, pero la inquietud ya se había instalado en mí. No era paranoia, no era celo sin motivo, era esa sensación concreta y asquerosa de que alguien más estaba entrando en mi vida sin permiso. Laura seguía con su rutina como si nada, hablando por WhatsApp con esa intensidad que solo se ve cuando una persona quiere estar en otro sitio, riéndose sola, dejando el móvil siempre boca abajo como si de pronto su privacidad fuera más importante que nuestra convivencia. Yo no le dije nada, porque no tenía pruebas de nada todavía, y no quería parecer un marido inseguro, pero empecé a observar más, a callarme más, a dejar que fuera ella quien llenara los silencios con sus propias contradicciones. No fue difícil. El martes por la noche, después de cenar, me ofrecí a recoger la cocina. Ella se quedó en el salón viendo una serie de esas que ve sola, porque dice que yo me duermo a los 5 minutos. Mientras lavaba los platos, la escuché hablar en voz baja por teléfono. Me acerqué lo suficiente para oír algo sin ser obvio, pero no pude distinguir palabras, solo el tono, esa mezcla entre nervios y ternura que uno no espera oír en la voz de su esposa cuando cree que está sola. Cuando colgó, me vio mirándola desde la entrada de la cocina. No le dije nada. Ella tampoco. Solo bajó la vista, sonrió y dijo que Irene estaba hecha polvo por no sé qué drama de pareja. Me limité a asentir. El viernes por la tarde pasó algo que terminó de sacudirme por dentro.
Volvía del taller más temprano de lo habitual porque un cliente había anulado la cita. Eran las 5:15. Clara estaba en casa de una amiga, Laura debía estar trabajando hasta las 7. Pero al llegar a casa, encontré la puerta cerrada con llave desde dentro. Silencio absoluto. Pensé que tal vez Laura se había sentido mal y había vuelto antes. Llamé. Nadie respondió. Volví a llamar. Nada. Busqué las llaves de repuesto que guardamos en la caseta del patio y entré. Todo parecía normal, pero la puerta del dormitorio estaba cerrada. Toqué con los nudillos, suavemente. Esperé. Nada. Abrí sin hacer ruido. No había nadie. Pero el armario del baño estaba abierto y en el suelo vi una toalla mojada. Encima del lavabo, un cepillo de dientes que no era mío ni suyo, uno negro, de esos de marca barata. Lo reconocí enseguida porque tengo ojos para los detalles y ese no estaba ahí por casualidad. Lo tomé con 2 dedos, lo metí en una bolsa de plástico y lo guardé en el fondo del cajón de mis herramientas. Laura llegó a las 7:20 con una bolsa del supermercado, como si viniera de hacer la compra. Me saludó con un beso en la mejilla, me preguntó qué quería cenar, y yo le dije que ya había pedido algo. Se extrañó, pero no preguntó más. Esa noche dormimos sin tocarnos. No hablamos del día. No hablamos de nada. El sábado me levanté temprano y me fui a ver a un tipo que conocía desde hace años, un exguardia civil que ahora trabaja como detective privado. Le conté solo lo justo. Que algo no me cuadraba, que necesitaba saber si mi mujer estaba viendo a alguien más, que no quería montarle un numerito sin estar seguro. Él me escuchó con cara de quien ya ha oído la misma historia demasiadas veces. Me dijo que necesitaba una semana. Le di una foto de Laura, su horario, el nombre de su empresa, la dirección del despacho. Le pagué por adelantado. No hablamos de precios. Me dio igual. Esa semana fue como vivir con una actriz que se había aprendido bien su papel. Laura se mostraba más cariñosa que nunca, más habladora, hasta cocinó 2 veces y me ofreció ver una película juntos un miércoles por la noche. Todo demasiado correcto. Demasiado limpio. Yo jugaba mi papel también. Reía en los momentos correctos, le respondía con besos suaves, incluso le propuse ir a comer fuera el fin de semana, y ella aceptó encantada. Pero por dentro, yo ya estaba roto. Solo estaba esperando la confirmación de lo que ya sabía. No quería una historia de infidelidad con detalles morbosos. Solo necesitaba que alguien más, alguien externo, me dijera que no estaba loco. El viernes siguiente, el detective me llamó. Me dijo que lo había averiguado todo, que tenía fotos, vídeos, direcciones, incluso el nombre completo del tipo del coche gris. Me citó en una cafetería de Pozuelo para entregarme todo. Y ahí fue cuando lo escuché por primera vez. Luis Alberto Peña, 44 años, separado, trabaja como gestor en una notaría del centro. La notaría donde Laura iba 2 veces por semana, supuestamente a revisar casos de clientes. Me dio un sobre con todo. No lo abrí ahí. Le pagué el resto, nos dimos la mano, y me fui directo al coche. Lo abrí en el garaje de casa. Había fotos de Laura entrando al portal de Luis Alberto, 2 calles detrás de la Gran Vía, a eso de las 6 de la tarde del martes. Otra saliendo a las 9, con el pelo recogido distinto y una bolsa pequeña. Había vídeos cortos, sin audio, donde se los veía caminando juntos por un parque, abrazados. Y una última foto que me descompuso, Laura sentada en la terraza de un bar, besándolo con una naturalidad que nunca tuvo conmigo. Guardé todo de nuevo en el sobre, lo metí en el fondo del maletín donde guardo mis facturas del taller, y subí a casa. Laura estaba en la cocina, preparando pasta. ¿Te apetece con salsa de queso o de tomate?, preguntó con una sonrisa.
Como tú quieras, cariño, le dije, mirándola a los ojos, mientras pensaba en cómo iba a decírselo todo sin gritarle en la cara. Ya no tenía dudas. Ahora venía la parte difícil. Esperé hasta el domingo. No porque necesitara más pruebas ni porque tuviera miedo, sino porque quería que Clara estuviera fuera de casa y no escuchara nada. Mis padres la habían invitado a pasar el fin de semana con ellos en Cádiz, así que la casa iba a estar vacía. Esa mañana me levanté antes que Laura, preparé café, desayuné sin ganas y me quedé sentado en la mesa del comedor mirando el sobremarrón encima del mueble del pasillo. Sabía que en cuanto lo abriera frente a ella ya no habría vuelta atrás. A eso de las 10, Laura bajó en pijama, medio dormida, con el pelo suelto y esa calma que solo tienen los que no tienen nada que esconder o los que creen que no los van a descubrir. Me saludó con un beso y se sirvió café. Yo no respondí. Me limité a mirarla mientras daba el primer sorbo. Entonces, sin rodeos, dije su nombre. Laura, tenemos que hablar, dije despacio. Ella levantó la mirada, y lo primero que noté fue el miedo inmediato, ese parpadeo nervioso que no se puede disimular cuando alguien sabe que lo han descubierto. Aún así, intentó fingir. ¿Qué pasa?, preguntó con una naturalidad forzada. ¿Quién es Luis Alberto Peña? El silencio que siguió duró apenas 2 segundos, pero bastó para confirmarlo todo. Su cara cambió. Se quedó quieta, con la taza en el aire, sin poder articular una palabra. La dejó sobre la encimera, respiró hondo y trató de mantener el control. ¿Dónde has oído ese nombre?, me preguntó finalmente, aunque ambos sabíamos que la pregunta era absurda. No lo he oído, lo he visto, respondí. Me levanté, abrí el sobre y dejé sobre la mesa las fotos, los vídeos impresos, todo. Ella los miró, los reconoció de inmediato y se derrumbó. Rubén, no. No es lo que piensas, dijo, intentando agarrar las hojas, pero se las aparté. ¿Entonces qué es? ¿Una reunión de trabajo con besos? ¿Un cliente nuevo que necesita abrazos para firmar documentos? Ella bajó la cabeza. No lloraba, no gritaba, solo respiraba rápido, buscando una excusa que no existía. Fue un error, Rubén. Te lo juro que fue un error. No planeé nada, no quería hacerte daño. ¿Cuánto tiempo llevas con él?, pregunté, sin levantar la voz. Unos meses, dijo al final, casi en un susurro. ¿Unos meses? Define unos meses. Desde julio, respondió, con la voz rota. Conté mentalmente. Era noviembre. 4 meses de mentiras, de escenas inventadas, de mensajes a escondidas, de excusas baratas. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula y tuve que apretar las manos contra la mesa para no golpear nada. ¿Por qué, Laura?, pregunté después de un rato. No buscaba un discurso emocional, solo quería entender que la había llevado a destrozarlo todo. No lo sé, contestó, y eso me enfureció más que cualquier otra respuesta. Claro que lo sabes. Nadie se mete en la cama con otro por accidente. Me sentía sola, Rubén. Llevábamos meses mal, tú estabas siempre cansado, siempre en el taller, siempre con la cabeza en otra parte. Luis me escuchaba, hablábamos, me hacía sentir viva otra vez. No fue algo planeado, pasó y no supe parar, dijo de golpe, con un tono entre llanto y justificación que me revolvió el estómago. ¿Y eso justifica que te acuestes con él?, pregunté sin levantar la voz, porque no quería gritar. Quería que sintiera cada palabra. No, no lo justifica, pero pasó. Y cuando me di cuenta ya era tarde. ¿Tarde para qué? ¿Para dejarlo? Intenté hacerlo, respondió, aunque ni ella misma se lo creía. Pero me insistía, y pensé que si lo cortaba del todo se lo contaría a alguien del trabajo, y no quería que eso arruinara todo.
Ah, o sea que era más importante tu imagen en la oficina que tu matrimonio. No dijo nada. Se quedó quieta, temblando. Yo no lloraba, no podía. Era un tipo de rabia que no salía con lágrimas, sino con una calma peligrosa. Le dije que se vistiera, que se sentara en el sofá y que íbamos a hablar en serio. Lo hizo sin protestar. Me senté frente a ella, con los codos apoyados en las rodillas. Te lo voy a preguntar una sola vez, Laura. ¿Sigues viéndote con él? No, contestó rápido. ¿Estás segura? Sí. Hace 2 semanas que no hablamos. ¿Por qué 2 semanas? Porque empecé a sentirme mal, a tener pesadillas, a pensar que tú te dabas cuenta. Le dije que no podía seguir. No supe si creerla o no. En ese momento, nada de lo que dijera podía sonar sincero. La miré durante unos segundos, tratando de reconocer algo en su rostro, algo que me recordara a la mujer que había sido mía, y no vi nada. Solo culpa, miedo y cansancio. Quiero que te vayas unos días, le dije finalmente. ¿Cómo que me vaya? ¿A dónde? A casa de tus padres, o de Irene, o donde quieras, pero fuera de aquí. Clara no tiene por qué ver esto, ni escuchar nada. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Preguntó con un hilo de voz. No lo sé, respondí. No voy a tomar decisiones en caliente, pero necesito espacio. Laura empezó a llorar en silencio, con las manos tapándose la cara. La dejé llorar. No intenté consolarla ni acercarme. Cuando se calmó un poco, subió al dormitorio y empezó a meter ropa en una maleta pequeña. En menos de media hora estaba lista. Me pidió que no le contara nada a Clara todavía, que ella necesitaba pensar cómo explicárselo. Le dije que no se preocupara, que ya lo haría yo. Cuando se fue, la casa quedó extrañamente silenciosa. El eco de la puerta al cerrarse me dio una sensación física de vacío, como si el aire pesara. Me senté otra vez en la mesa, miré el sobre con las fotos y lo rompí en pedazos. No por perdón, sino porque ya no necesitaba pruebas. Lo que me quedaba era otra cosa, más dura, decidir qué hacer con todo eso. Esa noche no dormí. Pensé en cada palabra, en cada detalle de los últimos meses, en las veces que la esperé despierto, en los fines de semana que dijo tener trabajo, en las sonrisas fingidas. Pensé en mí, en Clara, en el tiempo que había invertido en algo que se había derrumbado por un tipo con un coche gris. Al amanecer, me serví otro café y me juré que no iba a quedarme quieto esperando a que las cosas se arreglaran solas. Ahora tocaba mi turno. El lunes siguiente me levanté temprano y fui al taller como si todo siguiera igual, pero ya nada estaba igual. Los compañeros notaron que estaba más callado, más seco de lo normal, aunque nadie se atrevió a preguntar. Pasé la mañana cambiando pastillas de freno, revisando un motor y fingiendo que me importaban las facturas pendientes. En realidad, solo estaba pensando en cómo actuar sin que la rabia me hiciera hacer una estupidez. No quería pegarle a nadie ni romper nada, quería que ella sintiera lo que me había hecho, sin gritos ni violencia, con hechos que pesaran más que las palabras. Por la tarde, cerré el taller y fui a casa de mis padres a recoger a Clara. No dije nada sobre su madre, solo que Laura tenía trabajo y que estaría fuera unos días. Mi madre me miró raro, pero no insistió. Clara se pasó todo el camino contándome cómo había montado a caballo en Cádiz y cómo el abuelo la había dejado conducir el coche por una finca. Yo sonreía y asentía, intentando que no notara nada. Esa noche, cuando se durmió, abrí el portátil y empecé a planear. Tenía todos los datos del amante, nombre completo, dirección, lugar de trabajo. No necesitaba hacerle daño físico ni montar un escándalo. Quería otra cosa, dejarlo sin la seguridad con la que se movía, desarmarlo poco a poco, como él había hecho conmigo. Primero, pedí cita en la notaría donde trabajaba.
Fingí ser un cliente interesado en hacer una consulta sobre un traspaso de propiedad. Me dieron hora para el jueves. Pasé los días previos actuando normal, llevando a Clara al colegio, cocinando, respondiendo los mensajes de Laura con respuestas cortas y frías. Ella me escribió 3 veces pidiéndome hablar, insistiendo en que quería arreglar las cosas, que había cometido un error. Le respondí que no era momento. No necesitaba escuchar sus disculpas todavía. El jueves llegué a la notaría vestido con ropa formal, camisa, chaqueta, zapatos limpios, el tipo de imagen que un cliente corriente puede tener. En el mostrador me atendió una recepcionista que me pidió el nombre de la persona con la que tenía cita. Dije Luis Alberto Peña y me indicó que esperara en la sala. Cuando salió a buscarme, su cara fue un poema. No me conocía personalmente, pero sabía quién era. Me bastó ver cómo se le tensaban los hombros. Me tendió la mano con una sonrisa forzada y dijo mi nombre, dudando. Rubén, ¿verdad? Encantado, pase por aquí. Entramos en su despacho. Tenía el aire de alguien que cree tener el control. Lo dejé hablar 5 minutos sobre documentos y firmas hasta que lo interrumpí. No he venido por eso. Sé quién eres y sé lo que hiciste. Se quedó quieto, sin saber si debía hacerse el tonto o admitirlo. No sé de qué hablas, dijo al fin. De mi mujer, Laura. Ahí lo entendió todo. Se apoyó en la silla y suspiró. No intentó negarlo. Dijo que no quería problemas, que no había sido más que una historia que se les había ido de las manos, que ella había terminado todo hacía semanas. Tú no tienes derecho a hablar de lo que se fue de las manos, le solté. Lo que hiciste fue entrar en una casa ajena y destrozar una familia. Intentó justificarse diciendo que Laura le había dicho que estábamos mal, que pensaba que yo ya no la quería. No levanté la voz, pero se lo dejé claro. No te preocupes, no voy a pegarte ni voy a hacerte nada. Pero sí voy a hacerte sentir lo que es perder algo que creías tener asegurado. Me levanté y salí sin mirar atrás. Esa misma tarde envié un correo anónimo a la Dirección de Recursos Humanos de la notaría, adjuntando una copia de las fotos que el detective me había dado. No puse nombres, solo escribí que uno de los empleados utilizaba el despacho para encuentros personales durante el horario laboral. Lo hice desde una cuenta nueva, sin datos míos, y cerré el ordenador. No supe qué efecto tendría, pero no me importaba. Era el primer paso. Esa noche Laura volvió a escribirme. Dijo que quería venir a hablar, que no aguantaba más la distancia. Le respondí que podía venir al día siguiente, pero que Clara estaría en casa y que no quería escenas. Aceptó. Llegó el viernes por la tarde con la cara hinchada de llorar. Traía una bolsa con ropa y una expresión de cansancio. Cuando Clara la vio, corrió a abrazarla sin entender nada, y eso me dolió más que todo lo anterior. Pasamos la cena fingiendo normalidad delante de la niña. Hablábamos del colegio, de los deberes, de cosas sin peso. Cuando Clara se durmió, Laura se acercó y me pidió que la escuchara. No quiero perderte, Rubén. No hay nada entre él y yo, te lo juro. Ya no existe. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que me des una oportunidad. No puedo creerte todavía, le contesté. No después de lo que hiciste. Lo sé, y lo aceptaré si decides que esto se ha acabado. Pero quiero que sepas que te quiero y que estoy dispuesta a empezar de cero. La escuché sin interrumpirla. Su voz sonaba sincera, pero el daño era demasiado reciente. Le dije que podía quedarse esa noche, que hablaríamos cuando las cosas estuvieran más frías. Se acostó en el sofá del salón. Yo me metí en la cama sin poder dormir, escuchando el sonido lejano de su respiración desde el otro lado del pasillo. El sábado a mediodía recibí una llamada desconocida. Era el detective. Me dijo que había oído algo curioso,
el amante había sido suspendido temporalmente de su trabajo por conducta inapropiada en el entorno laboral. No pregunté cómo lo había sabido. Solo le di las gracias. Por primera vez en semanas sentí una leve sensación de equilibrio. No alegría, ni satisfacción, pero sí una especie de justicia. Por la tarde salimos los tres a pasear. Laura caminaba a mi lado, en silencio, sin intentar cogerme la mano. Clara iba unos metros adelante con su patinete. Parecíamos una familia normal y quizá eso era lo más triste. En apariencia todo estaba en su sitio, pero por dentro todo estaba roto. Al llegar a casa, Laura me miró con los ojos rojos y dijo que necesitaba saber si teníamos alguna posibilidad. No lo sé, le dije con calma. Pero no pienses que esto se olvida. Tendrás que ganarte cada día lo que perdiste. Asintió, sabiendo que no era una promesa sino una advertencia. Esa noche dormimos bajo el mismo techo, pero en camas distintas. Y aunque por fuera todo parecía calmarse, por dentro yo sabía que la historia no había terminado. Solo había cambiado de fase. Durante los días que siguieron no hubo discusiones ni intentos de acercamiento forzados. Laura seguía durmiendo en el sofá y se levantaba temprano para hacer el desayuno y ayudar a Clara a prepararse para el colegio. Yo no le impedía nada, pero tampoco le daba espacio para gestos vacíos. No quería que me sirviera el café ni que fingiera que las cosas iban volviendo a su sitio. No lo estaban. Hablábamos lo justo delante de la niña y manteníamos la casa funcionando como si fuera una empresa compartida. Ella sabía que cualquier gesto fuera de lugar podía significar el final definitivo y yo no pensaba darle una segunda oportunidad sin verla moverse con la misma entrega con la que antes me engañó. El sábado siguiente decidí que era el momento de tener una conversación en serio, sin interrupciones ni apariencias. Clara iba a quedarse a dormir con su prima, así que la casa estaría vacía. Cuando la dejé con mi hermana, regresé y encontré a Laura sentada en la terraza, con un cuaderno abierto y un bolígrafo en la mano. Había estado escribiendo algo. No le pregunté qué era. Entré a la cocina, me serví un café, volví con él en la mano y me senté frente a ella. Me miró sin saber si hablar o esperar a que yo lo hiciera. Vamos a hacerlo bien, sin rodeos, sin adornos. Quiero saber lo que no me contaste. Todo, le dije. Cerró el cuaderno y lo dejó a un lado. Te lo conté todo, respondió. No. Me dijiste lo básico, lo que yo ya sabía o podía deducir. Pero no me hablaste de ti. No me dijiste qué pensaste el primer día que cruzaste la línea, qué pasó por tu cabeza cuando volviste a casa y me saludaste después de estar con él. Eso quiero saber. Laura tragó saliva y bajó la mirada. No puedo justificarlo, Rubén. Me sentía vacía. Y no era tu culpa, lo juro. Estaba perdida, no me sentía parte de nada. Me levantaba cada día, me vestía, trabajaba, cuidaba de Clara, hablábamos tú y yo, y todo era, plano. Sin vida. Él llegó y fue fácil, porque no me conocía, porque me miraba como si todo en mí le pareciera nuevo, porque me hablaba de cosas que no tenían que ver con la rutina, con la hipoteca, con la compra. Me sentí otra vez una persona, no solo una esposa o una madre. ¿Y pensaste que ese sentimiento valía más que nuestra historia? No lo pensé así. Al principio fue solo una conversación, luego un café, luego una vez, y cuando me quise dar cuenta ya me había metido en algo que no podía controlar. Claro que podías. Simplemente no quisiste. Tienes razón, admitió. No quise. Me gustaba la sensación. Me aferré a eso como si me salvara de algo, pero solo me estaba escapando de mí misma. Guardé silencio unos segundos, dejando que procesara lo que acababa de decir. Luego volví a preguntar. ¿Pensaste en decirme la verdad antes de que yo lo descubriera? Sí. 3 veces.
Una en septiembre, otra hace un mes, y la última fue la semana antes de que me pidieras que me fuera. Me sentaba a escribirte, pero no sabía cómo mirarte después. Me daba miedo perderte. Ya me habías perdido. Solo que aún no lo sabías. Laura se quedó callada. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Yo tampoco. Ya no había lágrimas que sirvieran para nada. ¿Sigues pensando en él? Le pregunté. No. Me avergüenza todo lo que hice con él. Me siento sucia, estúpida. Cada vez que lo recuerdo me doy asco. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? Dije, sin esperar respuesta. Que yo habría hecho lo que fuera por ti. Si me hubieras dicho que estabas mal, que te sentías sola, que necesitabas algo más, lo habríamos hablado. Habríamos buscado una solución, juntos. Pero preferiste esconderte, mentirme, jugar con dos vidas, la tuya y la mía. Laura asintió en silencio. No intentó justificar nada. Quiero que hablemos claro, sin rodeos. ¿Tú quieres seguir con este matrimonio o solo estás aquí porque te descubrieron? Estoy aquí porque quiero arreglar las cosas. No porque me pillaste. Eso solo aceleró lo que yo no sabía cómo enfrentar. Vale. Pues vas a tener que entender que yo ya no soy el mismo. No me levanto contigo con la misma mirada. No siento lo mismo cuando te veo. No confío. Y no sé si algún día volveré a hacerlo. Lo sé. Pero quiero quedarme y hacer lo que haga falta para que, al menos, algún día puedas mirarme sin rencor. No prometas nada que no estés dispuesta a sostener cuando esto se ponga difícil. Lo sostendré. Ya pasé por el peor momento. Ahora solo me queda levantarme. Esa noche no dormimos separados. No porque todo se hubiera arreglado, sino porque me parecía justo que sintiera el silencio de mi lado de la cama. No la toqué. No me acerqué. Solo compartimos el espacio y la tensión. A las 5 de la mañana me levanté y la vi despierta, con los ojos abiertos, sin moverse. No dijo nada. Solo se quedó ahí, como si tuviera miedo de cerrar los ojos y volver a despertarse sola. Cuando amaneció, hicimos el desayuno y despertamos a Clara. El día siguió su curso como cualquier otro domingo. Pero adentro, yo ya estaba tomando una decisión. Aún no se lo había dicho a Laura, pero sabía que esta historia no podía continuar igual, que tarde o temprano tendría que escoger si vivir con un recuerdo que dolía o soltarlo por completo, aunque eso significara quedarme solo. La decisión la tomé 2 días después, un martes por la noche, mientras Clara hacía los deberes en su cuarto y Laura estaba en la cocina preparando algo de cena. No hubo un momento exacto ni una frase concreta que me hiciera llegar ahí, fue un proceso que se venía arrastrando desde el día en que vi aquel coche gris frente a casa. Había aguantado todo lo necesario, había escuchado lo que tenía que escuchar, había dejado que ella mostrara si había intención real o si solo estaba tratando de limpiar su culpa con acciones superficiales. Pero por dentro ya estaba todo definido, y mantener esa ambigüedad solo servía para alargar algo que ya no tenía sentido. Quería cerrar esa etapa con claridad, sin dramatismos, sin escándalos, sin lágrimas que después se usan como chantaje. Esperé a que Clara terminara sus deberes y se fuera a dormir. Le di las buenas noches, le apagué la luz y me senté en el sofá del salón sin decir una palabra. Laura notó que algo iba a pasar, porque dejó de moverse en la cocina, apagó el fuego y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas y sin hablar. No le pedí explicaciones, no le hice preguntas, solo le dije lo que ya tenía decidido. No vamos a seguir, le solté, sin rodeos, sin preparar terreno. Laura bajó la cabeza, respiró profundo, y cuando habló su voz sonaba tranquila, pero con esa tensión que tienen las personas cuando están al borde del derrumbe. Lo imaginaba. No puedo seguir durmiendo al lado de alguien que me traicionó y me lo contó solo porque la descubrieron.
No puedo compartir esta casa con alguien en quien ya no confío. No es odio. No es venganza. Es simple lógica. No te creo. Y sin confianza no hay nada. Ella asintió lentamente, aceptando sin discutir. ¿Qué piensas hacer con Clara? Me preguntó, con un tono diferente, más firme. Eso lo hablaremos tranquilos, con un abogado si es necesario. No voy a impedir que la veas, ni voy a hablar mal de ti delante de ella. Pero no vamos a jugar a la familia feliz por más tiempo. ¿Quieres que me vaya? Sí. Y no por castigo. Pero si yo me voy, dejo todo atrás, mi hija, mi casa, mi trabajo. Si tú te vas, puedes empezar de nuevo en otro sitio, ver a Clara, reconstruir tu vida. No voy a echarte con odio, solo necesito paz, y no puedo tenerla viéndote todos los días. Laura se quedó en silencio durante un largo rato. No lloraba. No gritaba. Solo miraba al suelo como si necesitara estar en otro lugar, cualquier otro lugar que no fuera ese salón. ¿Cuándo quieres que me vaya? Cuando encuentres dónde estar, pero que sea pronto. No quiero alargar esto más de lo necesario. Vale, dijo, y se levantó sin decir nada más. Los siguientes 3 días fueron extraños. Ella evitaba cruzarse conmigo en la casa. Hacía todo por Clara, la llevaba y la recogía del colegio, preparaba la comida, hablaba con ella como si nada estuviera ocurriendo, pero cuando Clara no estaba, su rostro cambiaba. Dormía en el sofá, no encendía la televisión, pasaba el tiempo con el portátil o con el móvil, y cada noche salía a fumar al balcón aunque no era fumadora habitual. Yo tampoco le decía nada. Solo hablábamos de lo justo. Clara no preguntaba, pero sabía que algo estaba pasando. Los niños sienten lo que los adultos creen que pueden esconder. El viernes por la tarde, Laura me dijo que había hablado con su hermana y que podía quedarse con ella una temporada. Me pidió que le diera hasta el domingo para organizarlo todo. Acepté. El sábado se pasó la tarde empacando cosas, metiendo ropa en bolsas, recogiendo libros, ordenando documentos. No pidió ayuda. Tampoco me dijo que iba a llevar ni que iba a dejar. Solo hacía lo suyo, con una eficiencia que me resultaba desconocida. El domingo al mediodía cargó su coche y llamó a Clara. Le explicó que iba a quedarse un tiempo en casa de la tía Irene, que no era nada grave, que necesitaba pensar y descansar. Clara se puso triste, pero no preguntó demasiado. La abracé con fuerza después de que Laura se despidiera de ella. Cuando cerró la puerta, me quedé parado en el pasillo sin saber qué hacer durante unos segundos. Luego fui al salón, me senté y respiré. No me sentí bien. Tampoco mal. Solo vacío. Pasaron 2 semanas. Hablamos solo por temas relacionados con Clara. No hubo mensajes largos ni confesiones tardías. Tampoco intentos de reconciliación. Ella cumplía su parte, venía a verla, la llevaba a comer o a dar una vuelta, y siempre la dejaba a tiempo. Clara empezaba a acostumbrarse a esa dinámica, aunque seguía sin entender completamente lo que estaba ocurriendo. Un día me preguntó si su madre volvería a vivir con nosotros. Le dije que no, que a veces los adultos también se equivocan y necesitan vivir separados para estar bien. No preguntó más. Al mes, fui a ver a un abogado. Pedí el divorcio formal. Sin peleas por bienes, sin discusiones por la custodia. Lo compartimos todo. Clara pasaría semanas alternas con cada uno. Laura aceptó todo sin poner objeciones. No me sorprendió. Lo había perdido todo por su decisión, y lo sabía. Hoy ha pasado poco más de un mes desde que se fue. No la odio. No me levanto pensando en ella, ni me paso el día revisando el pasado. Solo quiero estar tranquilo. Clara está bien, se ríe,
estudia, hace su vida de niña y eso es lo único que me importa. A veces pienso en todo lo que pasó y no me arrepiento de cómo lo manejé. No fui perfecto, pero tampoco fui débil. Y eso, después de todo, es lo único que me queda. Ahora vivo solo, pero no me siento solo. Tengo a mi hija, tengo mi trabajo, y tengo la certeza de que hice lo que tenía que hacer. Laura eligió su camino. Yo elegí el mío. Y aunque me costó aceptarlo, aprendí que perder algo no siempre significa quedar vacío. A veces significa volver a empezar desde lo real.